buenos días, licenciada CPC Ana María Choque Portugal, compañeros y compañeras del cuarto semestre del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público de CEPITA, de la carrera de Contabilidad. Nuestra unidad didáctica es Contabilidad de Sociedades. Bueno, mi persona, Edith Brígida Salcedo Calderón, conjuntamente con mis compañeros Luis Ángel Mamani, Lidia Quispe Salas, John Abraham Guaita González, Milton Roque Sandoval. El tema que daremos a conocer es sobre la Sociedad Anónima Cerrada, más conocida como la SAC. A continuación, les daré un concepto sobre la SAC, que es Sociedad Anónima Cerrada, ya que podrían ser personas naturales, también podrían ser personas jurídicas, que tienen más que todo el ánimo de constituir una SAC, una Sociedad Anónima Cerrada, y podrían participar en forma activa y directa en la administración, ya que podría ser en gestión o bien en representación de socios. También se podría adelantar que en los requisitos de la SAC, de la Sociedad Anónima Cerrada, son un mínimo de 2 accionistas hasta un máximo de 20 accionistas. Y aquí tenemos, en sentido técnico jurídico, es el ente creado por un acto voluntario, colectivo de los interesados, de un interés común y con el propósito de obtener ganancias o fines lucrativos. Ahí mismo lo dice que una representación de socios tienen el propósito de obtener ganancias para su misma empresa. Y aquí tenemos la Ley General de Sociedades. Ley número 26.887, que está en el artículo 1, que dice: la sociedad, quienes constituyen la sociedad, convienen en aportar bienes o servicios para el ejercicio común de las actividades económicas. Aquí tenemos la Sociedad Anónima Cerrada. Su modalidad de la sociedad anónima, pensada para los pequeños negocios, la SAC, llamada también familiares, son aquellas sociedades que son creadas por un pequeño número de socios que se conocen entre sí. Es decir, cuentan con pocos accionistas y por lo general las acciones se encuentran bajo la titularidad de familiares. Con esto nos quiere decir que las SAC son para los pequeños negocios, ya que su mínimo de socios son 2 y el máximo es 20. Y pues pasando al artículo 234, que nos habla sobre requisitos. La sociedad anónima puede sujetarse al régimen de la sociedad anónima cerrada cuando tiene no más de 20 accionistas y no tiene acciones inscritas en el registro público de mercado de valores. No se puede solicitar la inscripción de dicho registro en las acciones de una sociedad anónima cerrada. Como segundo artículo tenemos 236, que habla del régimen. La sociedad anónima cerrada se rige por las reglas de la presente sección y en forma supletoria por las normas de la sociedad anónima en cuanto sean aplicables. Aquí tenemos las características, que son 5. El primero dice: el número de accionistas no puede ser menor de 2 accionistas y como máximo tendrá 20 accionistas. O sea, acá nos tiene muy claro la primera característica, que no puede ser menor de 2 personas o como máximo 20 accionistas. Como segundo tenemos el capital social del presentado por acciones nominativas y se conforma con los aportes. Como tercero tenemos: no tiene acciones inscritas en el registro público de mercado de valores. Como cuarto tenemos: es una figura muy recomendable para una empresa familiar.
ya sea pequeña o mediana. No es relevante el volumen económico de la empresa, puede ser grande o pequeño, pero sí es importante el número reducido de los accionistas que la conforman. Por eso en la primera característica ahí nos tiene bien claro. Como mínimo tenemos que tener 2 socios o 2 accionistas y como máximo 20 accionistas para la empresa. Continuando con el tema, ¿cómo se constituye una sociedad anónima cerrada? Se constituye por los socios fundadores al momento de la escritura pública se registre en la Superintendencia de Registros Públicos, la cual contiene el pacto social y los estatutos de la empresa. Hasta aquí nos quiere decir que los socios fundadores de la empresa realizan entre ellos un pacto social, lo cual el estatuto hacen un acuerdo o toman algo acordado mediante un contrato y donde tengan obligaciones que cumplir entre ellos mismos, ya que en ellos donde debe ser publicado en el diario oficial e inscrito en comercio en un plazo de 60 días, donde todo lo acordado y su estatuto de la empresa harán una publicación en el diario oficial o inscrito en el comercio, como nos dice, en un plazo de 60 días. Continuando con lo siguiente, tenemos pasos para formar una sociedad anónima cerrada con la sigla SAC. Con lo primero tenemos establecer el nombre de la sociedad. Aquí nos quiere decir que tengamos en presente que es importante reservar el nombre que le pondrás a tu empresa. La recomendación es hacer una búsqueda previa en los registros públicos para asegurarte que el nombre que elegiste no lo tenga otra empresa. Aquí nos quiere decir que antes de elegir un nombre para nuestra empresa que tengamos que tener o buscar en los registros públicos que no haya una empresa con el mismo nombre que queremos formar nuestra empresa. Con lo siguiente tenemos capital social. Está representado por acciones nominativas y se conforma con los aportes, ya sea bienes o en efectivo, de los socios quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Y aquí es por el nivel o la cantidad de aportes que quiere tener cada socio bajo sus acciones. Aquí puede ser que tengan que tener sus socios en efectivo o tanto en bienes su aporte social. Con lo siguiente tenemos los socios. Debe tener como mínimo 2 socios y no más de 20. Esta se podría nombrar como una ventaja de esta sociedad. Y aquí nos quiere decir como lo mínimo tenemos que tener 2 socios y hasta 20. De 20 a más ya no tenemos que tener, porque es un límite que tiene esta sociedad anónima cerrada llamada SAC. Con lo siguiente tenemos elegir un gerente general y establecer sus facultades y decidir si la sociedad va a tener o no un directorio. Aquí podemos ver si podemos tener un directorio o también no podemos tener, ya que también tenemos que tener en cuenta elegir un gerente general, ya que el gerente general ya sea digamos entre los socios no podría haber un gerente general porque ya habría un acorde, digamos puede formar entre una familia, y si un socio quiere apoyar a uno va a estar en contra de otro, así va a formar una disputa o un conflicto entre los socios. Por eso que los socios deben elegir a un gerente general, ya que si una vez que obtenga sus ganancias van a ser repartidas a cada cual igual por igual, y así no tener un conflicto y no tener un conflicto dentro de la empresa. Con la siguiente tenemos la denominación. La denominación es ser adoptada debe incluir la indicación sociedad anónima cerrada o estar acompañada de sus abreviaturas SAC. Y aquí nos quiere decir que si nosotros queremos ponerle un nombre a nuestra empresa, debe estar incluida las abreviaturas SAC para que marque en qué sociedad estamos, para que indique la indicación
estamos también en la sociedad anónima cerrada. Por ejemplo, tenemos aquí los nombres de algunas empresas que dicen Montalvo Spa, Peluquería SAC, y tenemos Isopac Perú SAC, distribuidora Concordia SAC. Aquí tenemos un ejemplo, vemos el nombre de la empresa que tenemos con la abreviatura SAC, en lo cual si nosotros queremos formar una empresa, debe estar de la misma manera acompañada con las siglas o las abreviaturas llamadas SAC. Órganos de una empresa de sociedad anónima cerrada. La primera, Junta General de Accionistas. La segunda, Gerente. La tercera, Directorio conformado por mínimo de 3 personas. La primera, Junta General de Accionistas, es el órgano supremo de la sociedad. Está integrado por el total de socios que conforman la empresa. La segunda, Gerente, es la persona en quien recae la representación legal y de gestión de la sociedad. El gerente convoca a la Junta de Accionistas. La tercera, Directorio conformado por mínimo de 3 personas. El nombramiento de un directorio por la Junta General de Accionistas es opcional, no es obligatorio. Capitales y acciones en una empresa de sociedad anónima cerrada. El capital es definido por los aportes de cada socio. Bueno, la mayoría de estas sociedades son empresas familiares. En este caso, los socios solo responderán por sus aportes. Se deben registrar las acciones en el registro de matrícula de acciones. Bueno, en el libro de matrícula de acciones se debe registrar la cantidad de acciones que tiene un accionista. Además, se debe registrar cualquier modificación o movimiento que exista con las acciones de la empresa. Y estos libros deben ser legalizados para su uso. Junta General de Accionistas. La Junta General de Accionistas, también denominada Asamblea General de Socios, es la encargada, entre otras funciones, de elegir a los administradores de la sociedad. Por todo esto, en un plazo de 2 meses. Bueno, Asamblea General de Socios, o simplemente Asamblea de Accionistas, es un órgano de administración y fiscalización dentro de la sociedad anónima, donde se toman las decisiones clave en funcionamiento de la sociedad. Ausencia de directorio. El directorio es un órgano de carácter colegiado que tiene a su cargo la gestión, la administración y la representación de la sociedad. Está conformado por una pluralidad de miembros, no menor de 3, y las decisiones se adoptan por mayoría, no en forma individual. No tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores. El artículo 234 de la Ley General de Sociedades señala expresamente que la sociedad anónima cerrada no tiene acciones inscritas en el registro público del mercado de valores y que no puede solicitar la inscripción en dicho registro de las acciones de esta modalidad de sociedad anónima. Bien, continuando con la exposición de mis compañeros. Junta General. Junta General, como artículo 10 de la Ley General de Sociedades, tenemos que la Junta General está compuesta por todos los accionistas y representa la universalidad de los mismos. Es la suprema autoridad de la empresa y sus decisiones adoptadas de acuerdo con los requisitos establecidos en este estatuto son obligados para todos los accionistas, aun para ellos que hubiesen votado en contra o estuviesen ausentes, sin perjuicio de los derechos de impugnación y o separación que la ley concede a los accionistas, en los casos previstos por ella. Por el simple hecho de ser accionista, se presume que tal persona conoce
todas las disposiciones de este estatuto. Como artículo 11 tenemos que celebrará la junta obligatoria anual dentro de los primeros 3 meses posteriores al cierre del ejercicio contable. Se convocará a la Junta General en cualquier momento cuando el interés de la sociedad así lo requiera. Ventajas de una sociedad anónima cerrada. Como primera ventaja, los acreedores tienen derechos sobre los activos de la unión de sociedad, mas no sobre los bienes de los accionistas. Segundo, pueden emitirse acciones según las necesidades momentáneas de la empresa y ofrecer diferentes montos por cada una. Tercero, se pueden aportar bienes o derechos valorables económicamente. Cuarto, los créditos a largo plazo suelen ser bastante fáciles siempre que se ofrezca los grandes activos como garantías de pago. Quinto y último tenemos, las acciones pueden venderse con facilidad. Las desventajas de una sociedad anónima cerrada. Los accionistas no tienen responsabilidad personal por las deudas o daños a terceros. Los acreedores de una sociedad anónima tienen derechos sobre los bienes de la sociedad anónima, no sobre los bienes de los accionistas. Segundo y último tenemos, el dinero que los accionistas arriesgan o pueden perder al invertir en una sociedad anónima se limita a la cantidad invertida. Muchas gracias compañeros por la atención prestada.